Preguntan si la clase se grabará. Sí, ahora está grabando. Entonces lo que toca hoy día ver es funciones de Visual Basic. Haciendo un pequeño repaso, lo último que vimos nosotros fue ciclos. Y antes de ciclos vimos los básicos de Visual Basic. Vimos cómo poner una variable, vimos cómo hacer un código, que en este caso se llama subrutina, y aprendimos comandos básicos de Visual Basic como la caja de mensaje, el message box, el input box, que es para poder meter valores de variables, etcétera. ¿Qué es lo que vimos de ciclos? Es que se utilizaban para no repetir un código muchas veces y que son de tremenda utilidad para hacer una tarea repetitiva muy rápido. ¿Cómo lo hicieron ustedes en la tarea con las tablas, por ejemplo, que podían llenar una tabla de 100 valores instantáneamente en vez de hacerlo uno por uno? Bueno, las funciones cumplen una función, valga la redundancia, muy parecida a la de los ciclos, con la diferencia que las funciones uno las construye, las hace, y después uno las puede ocupar en cualquier parte del código. Es decir, yo las defino en un momento y después las puedo utilizar cuando quiera. Ya vamos a ver a qué me refiero. Entonces, ¿cómo creamos la función? Lo vamos a ver ahora en el Excel. Si ustedes, em, si ustedes tienen la presentación ahí, es bastante útil ver la presentación mientras yo voy resolviendo el Excel. Bueno, estoy abriendo el Excel ahora. Para crear una función, tenemos que empezar escribiendo la palabra function, que es función en inglés, y el nombre que nosotros queremos darle a esa función. Ya. En vez de verlos con palabras como se leí, lo vamos a hacer, que se entiende mucho más fácil. Entonces abrimos un código Visual Basic. Voy a compartir la pantalla de Excel. ¿Se ve Excel? ¿Se ve Visual Basic? Me tengo que agrandar la letra para que ustedes puedan ver bien. Pero no se ve. ¿Se ve Excel? No, no se ve. Se ve blanco. Se ve blanco. Pero se ve la pantalla, se ve la cosa de Visual Basic. A ver si yo escribo, ¿se ve algo? No, Ok, no. qué raro. Ya. ¿Y ahora? Sí. Ya, bacán. Voy a agrandar la letra ahora para que se vea mejor. Porque no se alcanza a leer las letras que se leen ahí, ¿cierto? No, muy chiquitito. Sí. Uf, quedó gigante. ¿Se ve un poco mejor? Sí. Ya, bacán. Entonces, como dice el Power, lo primero que hay que hacer es escribir la palabra, para crear una función, escribir la palabra function. Y yo le pongo el nombre que quiera. Le voy a decir función 1. Y tengo que poner un paréntesis para describir qué variables les voy a poner y cuántas variables les voy a poner. A coma b, por ejemplo. Entonces, ¿qué hago yo? Lo que digo es que función 1 lo que me va a entregar es la multiplicación entre los dos valores que yo le meto. Así de sencillo. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Que yo lo puedo utilizar cuando quiera. Por ejemplo, voy a crear aquí una subrutina. Y lo que voy a decirle a esto es que primero
es decirle a esto que primero me ingrese unos valores para poder calcular la función. Entonces voy a decir que A es un input box, ingrese A, input box, ahí sí. Y ve lo mismo. Y entonces yo le voy a decir que me tire a pantalla la función 1, que es la que definí antes, de, por ejemplo, o sea, no de, por ejemplo, de A, B. Listo, entonces yo corro el código. Me dice que ingrese A, pongamos 2 por 2. A va a valer 2, B va a valer 2. Ah, entonces me arroja 4. ¿Se entendió? ¿Alguna duda al respecto? Entonces lo que hicimos fue definir la función. Aquí podemos hacer lo que queramos, lo que sea que nosotros queramos hacer. En este caso la función lo que hace es multiplicar dos números que nosotros ingresemos y después lo ocupamos en la subrutina. Y en este caso la subrutina lo que hace es tirarme a pantalla el resultado de función 1 de A, B, que son los valores que ingresamos antes. Que en este caso ingresamos 2 y 2 para hacer 2 por 2. Y esas son las funciones. Lo que radica en como la dificultad, por decirlo así, de las funciones es qué tan complejas son la función que nosotros queramos hacer. Pero en términos básicos y conceptuales, eso es una función. Esto es algo muy parecido a lo que hicimos recién, solamente que esta función lo que hace es calcular el área de un triángulo. Así que hagámoslo. Entonces ahora vamos a crear la función área triángulo. Y para esto le voy a pedir que me ingrese la base y la altura. Le voy a pedir que me ingrese la base y la altura. Por lo tanto, a esto voy a decirle, mira, esta es otra forma de escribir el resultado, un poquito más ordenado de lo que hicimos antes, pero hace lo mismo. El resultado va a ser la base por la altura partido por 2, que eso es el área de un triángulo. Así que vamos a decir que la función área triángulo va a ser el resultado. Si se fijan, antes escribimos el resultado directamente. Ahora hicimos esto porque, si bien hace lo mismo, esto es más ordenado. Cuando una función es muy compleja, es muy grande, es necesario incluso hacer esto que estamos haciendo ahora, si no queda el descalabro. Y listo, tenemos nuestra función. Lo voy a pasar para arriba, solo por orden. Así que ahora vamos a calcular el área del triángulo. En la misma subrutina. Pero a esto le voy a decir que me calcule el área del triángulo con los valores que ingresé antes, los mismos, en el input box. Así que voy a ingresar a 3, voy a ingresar B4, la multiplicación debería darme 12, 12, y el área me debería dar 6, 6. Y listo. Esto es lo que hace una función. Así que lo que queda ahora es más que nada, es encontrar, construir, mejor dicho, funciones más complejas.
Por lo tanto, ahora lo que vamos a hacer es escribir una subrutina que me calcule esta combinatoria, que se ve acá. Para eso primero lo que tenemos que hacer es crear, como ustedes pueden ver aquí, la función factorial. Y después de crear la función factorial, aplicarla directamente acá. O también crear una función de combinatoria y adentro de esa función poner el factorial, pero es más ordenado, mejor hacer solamente una función. Así que la vamos a crear aquí abajo. Primero lo que tenemos que hacer entonces es crear la función factorial. Y para el factorial yo solamente necesito una variable, que es el número que le quiero calcular el factorial. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es definir lo mismo que hicimos antes con la sumatoria y con los factoriales que hemos resuelto ya en otros prácticos. Vamos a decir que el término va a ser la variable que yo ingresé. Perdón. Primero tenemos que decir que el resultado es igual a 1, porque empieza como 1. Después, si es que no mal recuerdan, tenemos que poner un ciclo for que empiece desde 1 hasta el valor que nosotros ingresamos. ¿No es cierto? Porque si yo, por ejemplo, pongo factorial 3, tengo que primero multiplicar 1 por 1, después 2 por 1, después 3 por 2 por 1. Entonces el resultado va a ser lo que es término por resultado. Aquí me equivoqué en una cosita. Ahora sí. ¿Se entendió lo que hicimos acá? Es lo mismo que hacíamos con la sumatoria. Primero definíamos cómo iban a moverse los términos, que va a ser en este caso 1, 2, 3, 4, y después lo íbamos multiplicando. 1 por 2, por 3, por 4, por 5. Esto es lo que hace este código, nada más. Y con eso yo puedo calcular el factorial de lo que sea. Así que ahora, como ya tenemos la función de factorial, podemos calcular la combinatoria mucho más fácil de lo que lo hacíamos antes. O cualquier cosa que tenga un factorial. Nosotros la podemos definir la función y después la ocupamos directamente con mucha mayor facilidad. Así que voy a compartir la presentación. Entonces la combinatoria era m factorial dividido en m menos n factorial por n factorial. Entonces solamente lo que tenemos que hacer es ingresar eso en el Visual Basic. Entonces vamos a definir m, vamos a definir n. Entonces la combinatoria va a ser igual la combinatoria de m sobre n va a ser igual a factorial, porque ya lo definimos antes, de m dividido en el factorial de m menos n
por el factorial de n. Si no me equivoco. Sí. Y así se hace mucho más sencillo el código. Así que ahora, para que nosotros podamos calcular la combinatoria del número que queramos, le vamos a poner aquí un input box para que podamos ingresar m y n. Y entonces voy a tirar a pantalla el resultado. Veamos qué resulta. Ingrese m, voy a hacer la combinatoria de a cualquier cosa de 5 sobre 3. Ya hay un error, seguramente con una variable. Voy a borrar eso. Ujú. Ah, le puse el mismo nombre. Resultado. Ya. Cuando tengan ese error que pasa a cada rato, lo que suele servir es borrar la definición de todas las definiciones previas de las variables y después ir buscando ahí cuál es la maña que tiene esto. Ahí me falta un paréntesis. A ver si ahora resulta. Ok. ¿Alguien lo escribió en el Excel? Si es que alguien lo escribió y le resultó. Ya. Me sale el mismo error que a ti. Ya. Súper mañoso esos errores. Claro, lo hice tal cual como lo hice antes y antes no me salía ese error. Es como difícil ver de dónde sale, es tan habitual. ¿Dónde está esta cuestión? A ver acá. Voy a ponerlo directo. Pero ahora. Ujú. Ya, por mientras vamos a resolver lo otro que queda del práctico para no perdernos todo. Y de ahí al final lo vamos a terminar de resolver.
quedan 10 minutos de esta reunión. Víctor, Entonces, ajá, es que creo que me funcionó porque bacán. en el sub, en combinatoria, en el Ujú. paréntesis le puse m,n, pero no sé si está bien, pero me funcionó. O sea, me salió un número. M,N, Sí, raro. Pero, ¿dónde pusiste M,N? Ah, en en donde en la subrutina. combinatoria, pero no sé Acá. si está bien. Sí está bien, pero creo que no sé si debería hacer una diferencia. A ver. No, bueno. Gracias. Puedo Ya, seguir revisando lo demás. Qué latita. Bueno, con las funciones uno puede hacer lo que quiera. Se puede hacer factorial. Se puede calcular la solución de una función cuadrática, por ejemplo, como se ve acá, en esta diapositiva. Y lo único que hay que hacer es siempre el mismo procedimiento. Poner el nombre de la función, poner las variables que voy a usar y después escribir la solución de esta forma. Y esta función yo la puedo utilizar donde quiera, en cualquier subrutina, etc. Ahora sí. Entonces, como ya vimos nosotros cómo lo aplicamos para incluir la función en un código y utilizarla, solo basta con escribir su nombre y escribir las variables que yo quiero utilizar. Como por ejemplo, ya hicimos en el área del triángulo. Y como también habría que hacer en este caso con la combinatoria. Si se dan cuenta, el código es exactamente el mismo, con letras ligeramente distintas. Y eso sería todo con lo que es la materia de funciones. Lo único que nos quedó pendiente es encontrar el error de esta cuestión. Alguien me escribió que si la función factorial nos faltó definir el resultado final en la función. Veamos. Toda la razón. Toda la razón. No se ve el Excel por si acaso. Gracias. Alguien dijo que faltó definir el resultado. Así es, aquí está. Esto no estaba. Faltó poner que la función factorial era igual a lo que tuvimos acá. Así que veamos si ahora funciona. Sí, se funcionó por fin. Bueno, y eso sería todo el práctico y como pueden ver fue bien cortito, porque en realidad de esto es como bien corta esta materia, entonces se pasa rápido. Así que lo que vamos a subir ahora es estos ejercicios que están aquí resueltos y vamos a subir ejercicios en una guía para que ustedes puedan estudiar. Y cualquier duda que tengan, la mandan por correo nomás o preferiblemente en el foro de curso, porque así todos lo pueden ver y así todos se pueden ayudar también de esa duda. Así que eso, y si me entusiasmo voy a ver si subo algunas cosas como para que ustedes puedan, si es que tienen tiempo y ánimo, para que puedan estudiar haciendo algo que sea un poquito más entretenido, que motive un poquito más que las cosas más fome. Eso, que estén bien, descansen. Gracias, Víctor, que estés bien. Igual, Gracias, Víctor. cuídense, Gracias. chao, chao. gracias. De nada.